Vamos a iniciar el tema de relación de vectores con sistemas de coordenadas y bueno, pareciera que no tiene ninguna relación estos dos temas, sistemas de coordenadas, pero bueno, quiero que al final de la clase descubramos cuál es la aplicación que le podemos dar a los sistemas de coordenadas a los vectores que hemos estado analizando. Entonces, bueno, esto es algo que han visto desde la secundaria. Imagínense que queremos definir la posición de este punto. ¿Verdad? ¿Cómo lo haríamos para definir la posición? Generalmente, ¿cómo lo hacemos? A partir de dos datos, ¿verdad? ¿Y a qué corresponden esos dos datos? A dos distancias, ¿no? Medimos una distancia sobre el eje horizontal, ¿verdad? Y luego en un punto que queda justo debajo del punto que queremos definir sus coordenadas y una distancia sobre el eje vertical, ¿verdad? Y de ahí sacamos las coordenadas de ese punto, al cual le llamamos parejas ordenadas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues se forma una especie de rectángulo para definir la posición y medir esas dos distancias. Le quise dar unas coordenadas enteras. Más delgado vamos a poner esto. ¿Y cuáles? Ver, esto es algo que he visto desde la secundaria. ¿Cuáles serían las coordenadas de ese punto? 3,4, ¿verdad? Esto lo han visto desde la secundaria. Vamos a ponerle aquí sus coordenadas, 3,4. Entonces definimos la posición de ese punto a partir de dos distancias, ¿verdad? Es como si quisiéramos decirle a este barco, vamos a decir que donde está el barco es el origen y acá donde está este tachecito está el tesoro. Entonces, ¿cómo le haríamos para decirle dónde está el tesoro? Podríamos darle dos distancias, ¿verdad? Entonces, bueno, tienes que navegar tal vez vas a ir hacia el norte y luego mira, hasta aquí ya no vas a poder meter tu barco, entonces se van a tener que bajar del barco y luego caminar hacia el este, ¿verdad? Dos distancias. Entonces, déjenme poner las líneas vertical y horizontal. Entonces, primero caminamos, bueno, generalmente empezamos con la X, ahora vamos a empezar con la Y después seguimos con la X, dos distancias. Pero, bueno, y a este tipo de forma de definir la posición de un punto le llamamos coordenadas rectangulares, ¿verdad? Pero esa no es la única forma de definir el punto. La verdad es que ustedes debieron haber visto la otra forma, pero muchos no la han visto. Pero yo sé que algunos conocen la otra forma de definir en dónde está la ubicación de este punto. ¿Cómo lo haríamos para definir la ubicación? A partir de solo una distancia y un ángulo. En lugar de dos distancias, una distancia y un ángulo. Y a esa forma de definir la posición de un punto le llamamos coordenadas rectangulares. Empezando primero con el ejemplo del barco. Imagínense que a ese barco le dicen, ¿sabes qué? El tesoro está en la dirección de las palmeras, hacia donde están las palmeras, y de ahí vas a medir una cierta distancia, ¿no? Entonces ya nada más identificando una dirección para que ya no se tenga que ir por el mar y después bajarse a tierra y luego hacer como un flanco izquierdo ya y ir marchando. Para evitar eso, mejor desde el principio se pudieron haber ido en línea recta. Bueno, que ahí a lo mejor no conviene mucho porque van a tener que cruzar unas montañas, ¿verdad? Que aparecen ahí en el diagramito. Pero también podemos haber dado una dirección y una distancia, y a eso le llamamos coordenadas polares, ¿verdad? Déjenme poner esta línea más gruesa. Bueno, la dirección, bueno, no tenemos siempre unas palmeras para decir hacia dónde están las cosas, así que más bien aquí tendríamos que medir un ángulo, tendríamos que dar este ángulo, bueno, este ángulo, y luego ya que tenemos ese ángulo, marcar la dirección. Entonces, para definir la posición de este punto lo podemos hacer de la misma manera, con un ángulo que generalmente se mide desde el origen del eje X en la dirección hacia el punto que queremos encontrar su posición, ¿no? Entonces tendríamos que dar este ángulo, ¿sí? Entonces estas coordenadas son del tipo X, Y, en donde tanto la X como la Y son distancias, pero también se utilizan las coordenadas del tipo R, teta, donde R es una distancia y teta es un ángulo. Ahora, ¿cuánto valdría en este caso la coordenada R? La coordenada R a partir de las distancias X y Y. Bueno, voy a ponerla así, la voy a poner arriba, X y Y. ¿Qué sería la R de esas dos distancias? Otra vez una hipotenusa, ¿verdad? R es la hipotenusa, X y Y son los catetos, entonces R sería igual a
Raíz cuadrada, bueno, ya despejando, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, entonces R sería igual a raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada, ¿verdad? Y entonces en este caso, bueno, si para este ejemplo, si sacamos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, es el típico triángulo 3, 4, 5, la hipotenusa vale 5, ¿no? Sería 9 más 16, o 16 más 9, 25, raíz de 25, 5, ¿verdad? Entonces sabemos que ese punto está a 5 unidades. Pero eso no es suficiente para definir su posición. A 5 unidades, ¿qué se describiría del origen? Un círculo. Hay un infinito de puntos que están a 5 unidades. Entonces yo de ese círculo, de ese infinito de puntos que forman un círculo, tengo que especificar cuál es el punto y eso es a partir del ángulo, ¿verdad? Ahora, estamos partiendo de que tengo los catetos, entonces, ¿qué función trigonométrica utilizaríamos para encontrar la dirección? Bueno, la tangente, a partir de la tangente para encontrar teta. ¿Cuánto valdría teta? Más bien la tangente de teta primeramente. Tangente de teta sería igual a cateto opuesto, que en este caso es Y, entre cateto adyacente, que es X, ¿verdad? Pero yo no quiero teta, no quiero la tangente de teta, quiero el ángulo teta, entonces teta sería igual a la función inversa, ¿verdad? La función inversa de Y entre X. ¿Verdad? Entonces, las coordenadas r teta se pueden calcular a partir de las coordenadas x, y. Entonces, ponemos aquí que la coordenada r sería raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Las fórmulas que acabamos de deducir. Y el ángulo sería igual a la tangente inversa de y entre x. Muy parecido a las fórmulas que utilizábamos ¿para qué? Para encontrar la magnitud y la dirección de la resultante. Es que no es muy parecido. Es lo mismo que hacíamos para encontrar la magnitud y dirección de la resultante a partir de los catetos. Son las mismas fórmulas. Así que en otras palabras, encontrar la magnitud y dirección de la resultante es lo mismo que encontrar las coordenadas polares a partir de las coordenadas rectangulares. Y ahora, ¿cuánto valdrían más bien si fuera el caso inverso? Si tuviera r y teta, si tuviera la dirección y el ángulo y yo quisiera encontrar las coordenadas, ¿cuánto valdrían esas coordenadas? Pues ahora sería lo mismo que cuando queríamos encontrar las componentes, pero a partir de un vector con una cierta dirección. Lo podemos comprobar. ¿Cuánto valdría el seno de teta? Bueno, vamos a poner otro color para las otras coordenadas. El seno de teta sería cateto opuesto, Y, entre la hipotenusa que es R, y si de ahí despejamos, Y sería igual, esa R que está dividiendo pasa multiplicando, entonces Y sería igual a R seno de teta. Y si planteamos el coseno, a ver a dónde nos conduce el coseno de teta, entonces sería cateto adyacente, y el cateto adyacente es X entre R. Y si de ahí despejamos, ¿verdad? Entonces, para que se quede solita la X, esa R que está dividiendo pasa multiplicando, X igual a R coseno de teta. Muy parecido no muy parecido, lo mismo que hacíamos para encontrar las componentes a partir de la magnitud y la dirección, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vamos a poner la fórmula. Las coordenadas x y y a partir de las coordenadas r y teta serían r coseno de teta, que es lo que vale la x, que fue la segunda que calculé, y r seno de teta. Que lamentablemente no muchos están familiarizados con ese sistema de coordenadas y en la facultad a cómo se utilizan, ¿verdad? Entonces sería bueno darle un repaso a ese sistema de coordenadas. Y fíjense, en el espacio, 3 dimensiones, hay 3 tipos de sistemas para definir la ubicación de un punto. Se llaman coordenadas rectangulares, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Bueno, y alguien que pues, le interesa el tema se puede poner a explicarlo, pero por ejemplo, las coordenadas rectangulares para definir la posición de un punto en el planeta,
no convienen. Si vivimos en un planeta, vamos a decir, casi esférico, entonces convienen ahí coordenadas esféricas y esas son las que se utilizan. Nada más que en este caso todos los puntos podemos considerar que prácticamente están a la misma distancia del centro, así que la distancia no importa tanto. Entonces solo se definen a partir de dos ángulos y una distancia. Nada más estoy hablando de algo que a lo mejor me está sacando del tema, ¿no? Entonces hay tres formas de definir en el espacio una posición. Tres distancias, dos distancias y un ángulo, o una distancia y dos ángulos. Esa es la diferencia entre los tres sistemas de coordenadas en el espacio, ¿verdad? ¿Por qué les digo todo esto? Tanta palabrería, nada más para decirles que en la calculadora tenemos una función para transformar coordenadas rectangulares a polares y viceversa. Y entonces tal vez eso lo pudiéramos utilizar para descomponer o encontrar la resultante de un par de vectores. Pero tampoco es necesario. Si alguien no tiene una calculadora que tenga esa función, pues tampoco es imposible que resolvamos el problema, ¿verdad? Entonces por aquí guardé unas imágenes, las voy a poner más arriba. De las teclas, por ejemplo, en alguna función, en algún modelo de calculadora, arriba del más aparece pol, ¿ven que dice pol ahí? No es poliéster, algún mesero, medio rarito, ¿no? Pues, y luego dice rec, no son dos chavos, pol y rec, no, coordenadas polares y coordenadas rectangulares, es para lo que sirven esas funciones. En otro modelo de calculadoras tiene una tecla directa que dice rec o pol, y la segunda función es la contraria, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes ahí pueden utilizar esa función para descomponer. Por ejemplo, si aquí tengo las coordenadas 3 y 4, tengo coordenadas rectangulares y quiero encontrar las coordenadas polares. Entonces, tendríamos que poner la función por pol, ¿verdad? Función pol, y entonces, como aparece en esta otra imagen, escribir lo siguiente. Pol, y poner, se abre un paréntesis, aparece un pol con un paréntesis abierto, escribir el 4, bueno, aquí te puse las coordenadas contrarias, aquí puse como x4 y como y3, ¿verdad? Ese ángulo no sería el correcto en este caso. En este caso tenemos que poner pol 3, 4. La distancia sería la misma, pero el ángulo ya no sería el mismo. No sé si están de acuerdo conmigo. Entonces hagan de cuenta que más bien la x es el 4 y la y es el 3. Entonces sería como, esas serían las coordenadas polares para un punto que estuviera como por acá más o menos. Entonces eso quiere decir que ese punto está a 5 unidades del origen y que medido a partir del eje X su ángulo sería de 36.87 grados, casi 37 grados, ¿verdad? Entonces así podrían utilizar, por ejemplo, si tenemos dos vectores perpendiculares, ya con esa función podríamos sacar sin usar la fórmula su magnitud y su dirección. Ese sería un uso y por eso les explicaba la relación entre coordenadas polares y rectangulares. Vamos a comprobarlo. Por ahí teníamos unos ejercicios que ya habíamos resuelto. Esto lo estoy sacando de ejercicios que ya estaban resueltos. Déjenme copiar. Por ejemplo, teníamos esto. De un vector de 520 newtons y un ángulo de 35 grados, encontramos que sus componentes son 426 y 298. Nada más que, ojo, si van a utilizar la calculadora con esa función, para encontrar las componentes o descomponer, necesitamos el ángulo polar, o mínimo el ángulo medido de la horizontal. Entonces, ¿cuál sería el ángulo polar de ese vector que ya lo habíamos sacado? Me voy a poner aquí ahorita tan quisquilloso con el dibujo, sería todo este el ángulo polar, serían 90 más 35, 125. Entonces, encontrar las componentes es como encontrar las coordenadas rectangulares a partir de las polares. Entonces tendrían que apretar en su calculadora rec, y luego entre paréntesis primero la magnitud 520, luego poner una coma y luego poner el ángulo polar que dijimos que son 125 grados. Le pican el signo de igual y ¿qué aparece como resultado? Menos 298, X, que en realidad aquí están hablando de coordenadas, y la Y, pueden poner la flecha hacia la derecha si no aparece en el display, 426, y entonces ya no tienen que utilizar la fórmula, nada más que ojo, es con el ángulo polar.
Bueno, si no manejan el ángulo polar, pueden manejar el ángulo medido de la horizontal, es decir, este ángulo. Pero en ese caso les va a dar la magnitud, pero no la dirección. Las dos aparecerían positivas. En cambio, si dan el polar, ya les indica directamente qué componente es positiva o negativa, ¿verdad? Entonces, podríamos haber manejado, pues, a lo que me refiero es el ángulo de 55 grados. Si sustituyen en lugar del 125 los 55 grados, les da los mismos resultados, pero siempre les van a dar positivos. Y ustedes ya por observación le van a tener que poner el signo. La X, la flecha va para la izquierda, la componente horizontal es negativa, la Y va para arriba, la componente vertical es positiva, ¿verdad? Entonces sabemos cómo podrían utilizar esa función. Toda esta clase, que es un paréntesis porque no está en el temario, es para que pues puedan utilizar esa función de la calculadora también para descomponer o encontrar resultados. Ahora vamos a hacerlo al revés. Posteriormente resolvimos este problema. En donde teníamos las componentes para encontrar la resultante. Entonces, acuérdense, componentes perpendiculares equivalen a coordenadas rectangulares. Entonces, si quisiera encontrar la resultante, ¿verdad? Entonces sería como querer encontrar coordenadas polares. Entonces tendríamos que escribir así, pol. Ahora no rec, quiero encontrar coordenadas polares, y en este caso poner la X menos 7800 newtons. Con un ángulo, perdón, y coordenada vertical menos 8400 newtons. Me parece que no hay necesidad de cerrar el paréntesis, ¿eh? Ya desde aquí pueden poner uno el signo de igual y aparecería el resultado, pero bueno, tampoco perdemos nada si le cierro el paréntesis. Y entonces, ¿qué aparece como resultado? R 11.463 es lo que tuvo que haber aparecido, que es lo que nos había dado en ese ejercicio. Al final pusimos 11.500 porque redondeamos, pero 11.463 con un ángulo de ¿cuánto dice ahí? Díganme lo que dice ahí. 200 133. No puede ser. Ah, menos, muy bien. ¿Menos qué? 133.9, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo en 133 grados. Ay, maestro, no le dio el resultado correcto. Antes nos había dado 47.1 grados. Bueno, ya sabemos que ese mismo ángulo, si manejáramos el ángulo polar, sería diferente. ¿Cuál sería el ángulo polar de esos 47.1 grados? 47.1 más 180. 180 más 47, ¿cuánto? 227 grados. Vamos a redondearlo a 227 grados. Si el ángulo rebasa 180 grados, entonces el ángulo lo mide en el sentido contrario. Entonces un ángulo polar negativo quiere decir que está medido como las manecillas del reloj, y un ángulo polar positivo a favor de las manecillas del reloj. Entonces, como este es mayor de 180 grados, la calculadora mejor da este ángulo, pero si lo mido así es negativo. ¿Y cuánto vale ese ángulo? 133 grados. Entonces, ángulo polar negativo quiere decir ángulo medido en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si quisieran sacar el ángulo como lo hemos manejado, ese ángulo se lo tendrían que restar a 360 grados. Bueno, a lo mejor ya a estas alturas alguien dijo, no, ya me confundió más. Me quedo con las fórmulas, maestro. Muchas gracias, pero no utilizo esa función. Bueno, nada más queda como una opción. Ustedes deciden si la utilizan, siempre y cuando entiendan bien la lógica que tiene esto, ¿verdad? Porque recuerden, encontrar componentes y encontrar resultante a partir de componentes es prácticamente el mismo ejercicio que hacer transformación de coordenadas, ¿verdad? Entonces es para aprovechar esa función. Muy bien, eso es lo que tiene que ver